Aventureros y aventureras, hoy es uno de esos días tremendamente especiales. Nos encontramos en Delfos, aquí, en el corazón de Grecia, para hablaros del oráculo de Delfos, ese arte de la adivinación que se producía justo aquí. Y es que existía un procedimiento muy curioso que os voy a tratar de relatar en los presentes minutos, así que no os perdáis este episodio de Desafío Viajero, porque os interesa. Bienvenidos al oráculo de Delfos. Aventureros, gente de toda Grecia, venid aquí, justo a este punto, al oráculo de Delfos, para tratar de resolver sus dudas, sus consultas. Y es que nos cuentan cómo efectivamente los atenienses o los espartanos eran clientes VIP, directamente tenían preferencia para entrar en el oráculo de Delfos antes que cualquier otro ciudadano o institución. El primer lugar al que llegarían sería lo que llamaban el Marmarián. Directamente, este lugar revestido de mármol por todas partes sería el preludio de aquella iniciación que iban a realizar, de aquella respuesta que iban a obtener en el oráculo de Delfos. Vamos a seguir siguiendo los pasos de aquellos ciudadanos que querían saber cuál era el destino que se les presentaba. Y es que, aventureros, el templo más mítico de Delfos, o el más icónico, es este, el de Atenea Pronea. Construido en el año 390 a.C., lo cierto es que de forma circular, en su origen tenía 20 columnas dóricas. El problema es que hubo un terremoto, se destruyó, se reconstruyó, y efectivamente hoy han sido reconstruidas 3 de esas columnas, que son las que podemos ver actualmente. Llama la atención porque es de los pocos templos circulares que se han llegado a encontrar. El santuario de Atenea Pronaya está dedicado a la diosa griega de la sabiduría y protectora de la ciudad de Atenas. En este punto, el santuario de Atenea, que se encuentra ubicado sobre una planicie con impresionantes vistas de las montañas, las pruebas revelan que el primer templo dedicado a la diosa Atenea se construyó en torno al siglo VII a.C. aproximadamente. Cuando este templo fue destruido, se construyó uno posterior, en el siglo IV. Y es que nos cuenta la leyenda, amigos, que en torno al 480 a.C., cuando los persas atacaron Delfos y llegaron al santuario, hubo una fuerte tormenta y se oyeron gemidos procedentes del templo que hicieron que los invasores huyeran aterrorizados. Las ruinas que se contemplan en la actualidad proporcionan unas vistas espectaculares de la ciudad de Delfos, gracias especialmente a este elegante edificio conocido como el Tolos, edificio circular. El siguiente de los pasos, aventureros, es que el ciudadano que quería conocer su futuro, antes de dirigirse al templo de Apolo, que es el lugar donde éste le sería ratificado, se dirigía aquí, a la fuente de Castalia. En este punto se realizaban una serie de lavados rituales y, una vez purificado, podía continuar camino del oráculo, camino, por lo tanto, de la vía sacra. Aquí nos dirigimos. A continuación, aventureros, y una vez que el baño ritual, o que ese lavado, había sido realizado, los ciudadanos o la institución que quería conocer los vericuetos de su futuro comenzaba a transitar por la vía sacra, que es justo esto que estamos ahora mismo caminando. Acompañadme y la cruzamos como hacían antiguamente. ¡Vamos! Flanqueando la vía sacra, la vía principal, encontramos lo que llaman los tesoros, como este, por ejemplo.
Los tesoros al final eran capillas o pequeños templos que eran donados por parte de las grandes ciudades, por ejemplo Corinto, ¿no? Entonces en el interior se solían introducir aquellas ofrendas, aquellos exvotos que son los regalos que se ofrecían a Apolo para que se produjese por tanto esa adivinación en el oráculo. Por tanto vamos a ver cómo está tachonada a ambos lados de la calzada esta vía sacra de los grandes tesoros. Pero ¿cómo se consultaba al oráculo? Hoy en día sabemos que se hacía a través de las pitias, las pitonisas. Se sabe que la elección de este personaje se hacía sin ninguna distinción de clases. A la candidata únicamente se le pedía su vida y que sus costumbres fueran irreprochables. El nombramiento era vitalicio y se comprometía a vivir siempre dentro del santuario. Y es que al principio, la pitonisa era una joven virgen, pero a raíz del rapto y violación de una de ellas por un joven de Tesalia, se decretó que desde ese momento no se podría escoger ninguna con menos de 50 años, aunque debería de seguir vistiendo como una doncella. De aquí en el templo de Apolo, la ceremonia era la siguiente, o eso se cuenta. Efectivamente, el ciudadano, la institución que quería conocer su futuro, una vez que entregaba el exvoto, que sería esa ofrenda, ese regalo, se dirigía justo a este punto. Aquí se encontraban las pitias, las pitonisas y por otra parte los sacerdotes o los profetas. La pitia, por lo tanto, se adentraba al interior a un lugar llamado el Aitión y allí descendía. Descendía junto con un báculo de laurel y una corona. En el interior se sentaría sobre un trípode y en ese trípode empezaría a mascar laurel y a beber una serie de aguas que efectivamente le proporcionarían esa inspiración, ello unido a que había una roca con una especie de oquedad de la cual emanaba un vapor muy concreto que le hacía entrar en ese éxtasis. Una vez que ello sucedía, empezaba a decir determinadas palabras. Se cuenta que inconexas, se cuenta que sin demasiado sentido. El sacerdote después hacía la interpretación y se la entregaba a aquel que había acudido para conocer su futuro. Y es que hay que aclarar que aquí no se tomaban decisiones, el oráculo lo que hacía era ratificar decisiones políticas, decisiones sobre qué colonias se podrían abrir, qué guerras habría que celebrar, u otro tipo de importantes asuntos de carácter político o personal. ¿Me tengo que casar con esta persona? Bueno, pues ese tipo de preguntas se celebraban aquí, se realizaban aquí, en el oráculo de Delfos. Lo que ocurre es que historiadores, por ejemplo el padre de la historia, como el propio Heródoto, simplemente decía que aquí entraba todo el mundo, que incluso llegaba hasta el final al aditio, no solo la propia pitonisa, sino también los propios ciudadanos. Plutarco, que también fue sacerdote de Apolo, nos indica cómo no se celebraba ningún tipo de ceremonia de la que hemos visto, sentándose la pitonisa en un trípode emanando determinados vapores, a pesar de que se han hecho estudios geológicos que señalan que podría existir estos vapores. En realidad no sabemos nada, sabemos muy poco de cómo era la ceremonia que se celebraba aquí en el oráculo de Delfos, pero en concreto este era el lugar donde se realizaban esas ceremonias de adivinación del futuro, en el oráculo de Delfos. Cuando se llegaba aquí, por tanto, al oráculo de Delfos y se presentaban ante el templo de Apolo, directamente se hacía una ofrenda con una tarta hecha con miel y por otra parte se realizaba el sacrificio de una cabra, la cual era quemada y a continuación se vertía sobre ella agua fría. Si el cuerpo de la cabra empezaba a temblar, es que Apolo, el dios de la música, de la armonía, de la belleza, quería hablar. Si no hacía nada, es que ese día no iba a ser bueno para conseguir las respuestas del dios Apolo a través de las pitonisas del oráculo. Me llama muchísimo la atención, aventureros, que en toda esta zona, que al final pues no deja de ser un conjunto de templos, gozaba de gran importancia todo lo que tiene que ver con el deporte, con el cuidado, ¿no? Por ejemplo, pues vemos que hay un teatro, hay un gimnasio, vemos también un estadio. Y es que dentro de la vida cultural de la antigua Grecia era tan importante la cultura como por otra parte la religión. Esa necesidad de respirar la espiritualidad en un lugar donde al final iba a entrar en comunión el alma con el cuerpo del sujeto. Desde luego que si queréis venir aquí a Delfos es muy importante que vengáis hidratados, y más si es en época estival, porque os aseguro
que no venden nada de agua y hace muchísimo calor. Y probablemente agua es lo que tenían los atletas que venían a este punto, al estadio, donde se realizaban pruebas gimnásticas e incluso se realizaba asimismo la interpretación de determinadas obras. Por ejemplo, Sátiro interpretó aquí una de sus famosas obras para Dios y para los griegos al ritmo de la guitarra directamente. La capacidad, 6.500 espectadores, y la longitud, atención, 178 metros, lo cual le constituye como el estadio mejor conservado de toda Grecia, aquí en Delfos, una auténtica maravilla. Aventureros, vamos a abandonar el complejo arqueológico de Delfos, ya veis que es una auténtica maravilla, para entrarnos directamente ya en una parte un poco más científica, ¿no? Nos vamos directamente al Museo de Arqueología de Delfos, que se encuentra justo aquí abajo. La entrada de la propia zona arqueológica incluye también para el museo, luego no vais a tener ningún problema. Además, parece ser que está la Esfinge de Naxos, que me hace muchísima ilusión poder visitar. Muy importante poder estar por aquí, muy especial, darse una vuelta por el oráculo de Delfos. Yo he hecho alguna pregunta, que es... ¿Este amigo que está viendo este vídeo ahora mismo se suscribirá? Y Apolo me ha dicho que sí, a través de una pitonisa que he visto por ahí. También me hace reflexionar un poco, ¿no? Porque, bueno, imaginásemos que le preguntamos a la pitonisa, bueno, ¿y qué va a pasar con el tema de la guerra? O sea, si voy a la batalla, ¿ganaré? Y la pitonisa dice, sí, voy a la batalla. ¿Y si perdían? Imagino que le meterían. Una paliza a la pitonisa que todavía se escucha por aquí sus gemidos. Bueno, vamos directamente al Museo de Arqueología, que seguro que va a ser fantástico. Acompañadme. Y es que este lugar, aventureros, era considerado como un lugar de adivinación, respetado por los griegos como medio válido y útil a la hora de tener conexión con sus divinidades. Por eso el oráculo, aventureros, fue respetado durante más de 1000 años. Y aquí, aventureros, desde el espectacular Museo Arqueológico de Delfos me despido con la estatua de la Esfinge de Naxos, que me parece absolutamente espectacular. Una esfinge, una estatua que fue donada directamente por parte de la mítica isla para que todos la podamos observar aquí en Delfos, desafiando al tiempo. Te espero en www.desafioviajero.com. Comenta lo que quieras, porque voy a contestar a todo lo que me digas. Hasta pronto, aventurero.